Mi nombre es Madre Teresa de Calcuta, no te confundas. Aunque las cámaras capturaban mis sonrisas y el mundo hablaba de mí como si fuera un símbolo de pureza, mi interior era otra cosa. Bajo el sari blanco con borde azul, caminaba una mujer frágil, llena de dudas y a veces, vacía. Pero también llena de voluntad. Llenarme de los otros me mantenía viva, incluso cuando sentía que Dios guardaba silencio. Hoy quiero contarte mi historia. No porque crea que sea especial, sino porque muchos me vieron como algo que no era. Nunca fui una santa. Fui una mujer de carne y hueso que decidió vivir entre los que sufrían, y sufrí con ellos. Imagina que estás allí, conmigo, en una pequeña habitación de paredes desconchadas en Calcuta. Afuera, el calor de la India hace vibrar el aire. Adentro, el olor a yodo, incienso y cuerpos frágiles llena el ambiente. En la esquina, un colchón en el suelo. No hay lujos. No hay espejos. Solo rostros, algunos deformados por la enfermedad, otros marcados por el abandono. El día empieza antes del amanecer. Una campanita suena, y ya estoy en pie. El sari, siempre igual. Los pies descalzos sienten el polvo frío del suelo. Al fondo, una hermana enciende una vela frente al altar. La llama parpadea mientras las primeras oraciones resuenan suavemente, casi como un susurro que se mezcla con los gemidos de los que aún duermen. Eso era mi vida. Y en ese entorno sin ornamentos ni reconocimientos, aprendí que el amor verdadero no grita, no presume, no exige. Se da, incluso cuando no hay nada que recibir. Mi nombre es Teresa, aunque nací con otro. Pero ese nombre, ese Teresa, lo tomé porque quise parecerme a otra mujer que también entregó su vida a los más pequeños, Teresa de Lisieux. Yo no tenía grandes ideas. Solo sabía que el mundo sufría, y que no podía quedarme quieta. He caminado por barrios donde el barro se pegaba como una segunda piel. He visto morirse a niños que nadie miraba. He sostenido manos frías, ya sin pulso, y he rezado oraciones que, muchas veces, sentía que no llegaban a ningún sitio. Pero seguía. Porque en ese seguir, encontraba sentido. Hoy quiero que me acompañes, despacio, sin prisa. Como si caminaras a mi lado en una tarde de Calcuta. Vamos a repasar no solo los hechos, sino los latidos detrás de ellos. Porque mi historia no está hecha de fechas ni de premios. Está hecha de silencios, de decisiones pequeñas, de una fe que tambaleaba, y que, sin embargo, nunca solté. En este viaje, te llevaré primero a los rincones donde el dolor era cotidiano, los hospitales improvisados, las casas de moribundos, los callejones donde los abandonados esperaban la muerte sin nombre. Allí verás lo que yo veía todos los días, ojos llenos de resignación, y a veces, un destello de paz cuando alguien simplemente les decía, estoy contigo. Después, iremos atrás en el tiempo. A mi infancia en Albania. A los días en que soñaba con ser misionera sin saber bien lo que eso implicaba. A las aulas donde enseñaba geografía, antes de que escuchara lo que llamé mi segunda llamada. Una voz sin sonido, pero tan clara que no pude ignorarla. Más tarde, abriremos juntas algunas cartas. Escritas con letra temblorosa, manchadas por el tiempo, escondidas durante décadas. Allí, verás a la verdadera Teresa. No la figura serena en fotos, sino la mujer rota por dentro que, sin embargo, jamás se detuvo. Dudar de Dios mientras se sirve a Dios, ese fue mi camino. Y finalmente, hablaremos de la contradicción de la fama. Cómo se sentía recibir premios, aplausos, cámaras, mientras mis hermanas seguían lavando pies heridos en habitaciones sin ventanas. Cómo lidié con las críticas, algunas justificadas. Cómo convivía el símbolo con la sierva, el mito con la mujer. No será una historia grandilocuente. No tiene fuegos artificiales ni milagros estruendosos. Pero tiene humanidad. Y tal vez, en esa sencillez, encuentres algo de consuelo también. Porque si tú alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, con la fe marchita o la esperanza dormida, quiero decirte algo, no estás solo. Yo también estuve ahí. Y aún así, cada mañana, me levantaba.
caminaba. Y servía. Porque incluso cuando no sentía a Dios, elegía actuar como si Él estuviera allí. Y tal vez, solo tal vez, eso sea fe. Soy la Madre Teresa de Calcuta. Cuando llegué por primera vez a los barrios más olvidados de Calcuta, sentí que el aire me envolvía como una manta espesa. No por el calor, aunque el sol indio puede ser abrasador, sino por algo más profundo, una densidad de tristeza, de abandono, de humanidad rota. Era como si los muros de cada calle guardaran historias que nadie quería oír. Imagina que eres un voluntario, recién llegado. No sabes bien qué hacer. Te dan un balde con agua, unas gasas y te dicen, vamos al hogar para moribundos. Caminas junto a mí. Las calles están llenas de sonidos, bocinas lejanas, el llanto de un niño, una campana que marca la hora en un templo hindú. Pero también hay un silencio que habita en los ojos de muchos que cruzamos. El lugar al que llegamos no tiene letrero dorado ni olor a desinfectante. Es una vieja estructura, paredes desconchadas, techos bajos. Dentro, filas de catres de metal. Hombres y mujeres acostados, algunos en silencio, otros susurrando palabras en lenguas que apenas reconozco. Muchos están solos. Muy pocos esperan visitas. Casi ninguno volverá a salir con vida. Aquí, los días no se cuentan con relojes, sino con gestos. Sostener una mano. Cambiar una sábana. Mojar unos labios secos. El trabajo no es heroico. Es monótono. Físico. Muchas veces invisible. Pero cada acción tiene peso. No para el mundo, tal vez. Pero sí para quien está al borde del olvido. Mis hermanas, las misioneras de la caridad, son mujeres sencillas. No tienen diplomas en medicina ni títulos académicos. Tienen, en cambio, una capacidad inmensa de entrega. Cada mañana, antes del amanecer, se arrodillan en silencio frente al altar. La oración no es un lujo, es el ancla. Luego, con pasos rápidos pero suaves, se dispersan por la ciudad. Algunas van a buscar comida donada. Otras, a recoger a los enfermos que encuentran en la calle. Yo, simplemente, acompaño. Hay momentos que no se olvidan. Como aquella vez que encontramos a una mujer tirada entre la basura. Su piel era como papel arrugado. Estaba viva, pero apenas. La levantamos con cuidado. No habló. Solo nos miró. Sus ojos eran dos pozos sin fondo. La llevamos al hogar. La limpiamos, le dimos algo de beber. Murió esa noche. Pero antes de partir, apretó mi mano. Y en ese gesto, sin palabras, entendí que no había muerto sola. Ese era nuestro objetivo, no curar siempre, porque no siempre podíamos. Sino dignificar. Acompañar. Mostrar que cada vida, incluso la más rechazada, merecía respeto. El olor del día era mezcla de sudor, yodo, incienso barato y arroz cocido. A veces, si cerrabas los ojos, podía parecer que estabas en una cocina o en una iglesia, dependiendo de tu memoria. Pero si los abrías, veías la realidad sin filtros. Llagas abiertas. Miradas perdidas. Y también, de vez en cuando, una sonrisa. Pequeña, tímida, pero real. Tú, voluntario, empiezas a entender que este lugar no funciona como el mundo allá afuera. Aquí no hay metas, ni hojas de resultados, ni jefes que evalúan tu desempeño. Aquí solo hay presencia, constancia, humildad y un amor que no necesita grandes gestos, sino estar ahí, día tras día, cuando nadie más lo hace. Muchas veces me preguntaban, ¿cómo soporta tanto dolor? No lo soportaba. Lo vivía. Lo ofrecía. Y a veces, me rompía también. Por eso oraba tanto. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque necesitaba fuerza para seguir amando, incluso cuando no sentía nada. Recuerdo a un niño, tal vez 8 años.
encontrado en la calle, cubierto de llagas, con la fiebre ardiendo en su frente. No tenía nombre. No hablaba. Solo gemía. Lo bañamos, lo envolvimos en una sábana limpia. Yo me senté junto a él durante horas. No me miraba. Solo respiraba rápido, como si tuviera miedo de quedarse quieto. Murió en la madrugada. Pero esa noche, le canté una canción. Su cuerpo se relajó. Y por un instante, creí que se sintió en casa. Ese era el llamado. No una voz celestial con trompetas, sino ese murmullo silencioso que decía, ahí está tu lugar. Y mi lugar estaba entre ellos. No porque yo fuera mejor, sino porque necesitaban a alguien. Alguien que no huyera ante la enfermedad. Alguien que pudiera ver más allá de las heridas. Tú, voluntario, ya no eres el mismo después de un día aquí. Tus manos tiemblan. Tus rodillas duelen. Pero tu corazón, algo ha cambiado. Ya no verás al mundo igual. Descubrirás que el verdadero dolor no está en los hospitales con máquinas modernas, sino en los rincones donde nadie mira. Y allí, en esos espacios invisibles, una caricia vale más que 1000 discursos. No buscábamos milagros. Solo presencia. Una lucha constante, silenciosa, repetitiva, pero profundamente humana. Y eso, para mí, era más que suficiente. Soy la Madre Teresa de Calcuta. Mi nombre de nacimiento fue Agnes Gotsa-Bojaxiu. Nací un 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad que en aquel entonces era parte del Imperio Otomano, aunque hoy pertenece a Macedonia del Norte. Mi familia era albanesa. Mi padre, Nikola, murió cuando yo tenía apenas 8 años. Mamá, una mujer fuerte y devota, nos sostuvo a mí y a mis hermanos con manos firmes y corazón suave. Fue ella quien me enseñó que la fe no se grita, se practica en silencio, con actos pequeños, con la puerta abierta al que sufre. Mi infancia no fue extraordinaria. Rezábamos, íbamos a misa, y a veces ayudábamos a los vecinos más pobres. Yo era callada, observadora. Escuchaba más de lo que hablaba. Pero algo dentro de mí crecía como una semilla con sed. A los 12 años, empecé a sentir un anhelo que no entendía del todo. Algo me atraía a la vida religiosa. A los 18, dejé mi casa. Fue un adiós silencioso. Me fui a Irlanda para ingresar en las Hermanas de Loreto. Allí, aprendí inglés y la disciplina monástica. Desde el principio supe que no iba a volver. No por falta de amor a mi familia, sino porque mi corazón ya había elegido otro hogar. Después de unos meses, fui enviada a la India. Aterrizamos en Calcuta. No sabía que esa ciudad me moldearía por completo. Era joven, aún inexperta. Empecé como profesora de geografía en una escuela para niñas de familias acomodadas. Llevaba un hábito negro, el de Loreto. Enseñaba con pasión. Me gustaba ver cómo las niñas aprendían, cómo sus ojos se abrían ante mapas, relatos y palabras nuevas. La educación siempre me pareció una forma de amar. Durante años, esa fue mi vida. Levantarme temprano, enseñar, orar, corregir cuadernos, formar jóvenes. Pero algo en mí se inquietaba. Cada vez que salía a la ciudad, veía otra realidad. A unas pocas calles de la escuela, la pobreza era un océano sin fin. Cuerpos dormidos sobre cartones. Madres amamantando a niños en medio del polvo. Enfermos que no hablaban, solo esperaban el final. Y una pregunta me empezaba a doler por dentro: ¿estoy haciendo lo suficiente? En 1946, ocurrió lo que luego llamé mi segunda vocación. Un día, mientras viajaba en tren rumbo a un retiro espiritual en Darjeeling, sentí una certeza que no era mía. No fue una voz. No fue un milagro. Fue una claridad interior,
como si alguien hubiese encendido una luz suave en medio de mis dudas. Dios me pedía algo más, dejar el convento, dejar la escuela, e ir hacia los más pobres entre los pobres. No fue una decisión fácil. Las hermanas de Loreto eran mi familia. Había hecho votos perpetuos. Pero no podía ignorar ese llamado. Escribí cartas. Esperé permisos. Rezaba sin cesar. Finalmente, en 1948, recibí autorización para salir del convento y empezar una nueva vida, esta vez en medio de las calles. Vestí por primera vez el sari blanco con borde azul. No fue una elección estética, sino simbólica. Quería vestirme como las mujeres más pobres de la India. Me formé brevemente como enfermera. Aprendí a reconocer síntomas, a limpiar heridas, a hablar con la mirada. Soy la Madre Teresa de Calcuta. No todo en mí fue claridad. Durante muchos años, serví con determinación, con una sonrisa, con las manos ocupadas en tareas humildes. Pero dentro de mí, algo se fue volviendo cada vez más silencioso. Una especie de sombra que no era tristeza, pero se le parecía. Era una ausencia. Y no era de personas. Era de Dios. Quizá te sorprenda escuchar esto. Tal vez creías que la fe, en alguien como yo, era una llama constante. Una fuente inagotable de consuelo. Pero no. Durante casi 5 décadas, viví una sequedad espiritual tan intensa que apenas encontraba palabras para describirla. Sin embargo, escribí. No para el mundo, sino para mis confesores, mis superiores, mis hermanas más cercanas. Esas cartas no estaban destinadas a ser públicas. En ellas, me abría con sencillez. A veces, con dolor. Las palabras eran suaves, pero densas. Decía cosas como, en mi alma siento esa terrible oscuridad, como si todo estuviera muerto. Oh, no hay fe, no hay amor, no hay celo, solo el dolor de la añoranza de Dios. Era como caminar por un túnel largo, sin saber si al final habría luz. Y, sin embargo, caminaba. Imagínate, por un momento, viviendo entre los más pobres, rodeada de sufrimiento día y noche. Y sintiendo que aquel en quien habías confiado tanto se ha ido. No por castigo, no por enojo, sino por un silencio inexplicable. No era desesperación, no como la entienden muchos. Era una especie de fidelidad sin recompensa. Como amar a alguien que no te responde. No dejé de rezar. Pero muchas veces, las oraciones eran como hojas lanzadas al viento. No sabía si alguien las recogía. Podía estar sonriendo a un niño enfermo, lavando a una anciana sin fuerzas, recogiendo el cuerpo inerte de un desconocido. Y al mismo tiempo, sintiendo que mi alma era un desierto. Al principio, me resistí. Le escribí a Jesús en mis cartas, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Luego, aprendí a convivir con esa ausencia. Nunca busqué que el mundo me conociera. No me interesaban las cámaras, ni los discursos, ni las recepciones elegantes. Pero la fama llega sin preguntar. Y cuando lo hace, pone a prueba el alma. A medida que pasaban los años, y nuestro trabajo en Calcuta se expandía a otros países, empecé a recibir invitaciones, entrevistas, premios, encuentros con líderes. Algunas veces decía que sí. Otras, prefería quedarme con mis hermanas, lavando platos o recogiendo medicinas donadas. Pero cuando aceptaba, lo hacía por los pobres. Siempre por ellos. Porque sabía que cada foto, cada palabra en la prensa, podía convertirse en donaciones, en voluntarios, en apoyo. Era un precio que valía la pena pagar. Recuerdo cuando visité Roma por primera vez.
Las columnas del Vaticano brillaban bajo el sol, y los guardias suizos me abrieron paso con respeto. Me senté frente al Papa, y hablamos de cosas simples: la humildad, el sufrimiento, el valor de una sonrisa. No sentí que hablaba con un jefe de Estado. Sentí que hablaba con un pastor. Conocí también a presidentes y reinas. Algunos me miraban como si fuera algo sagrado. Yo solo bajaba la mirada y les pedía algo muy concreto: ayude a los pobres en su país. No quería reconocimientos. Quería acción. A veces me escuchaban. A veces no. Cuando recibí el Premio Nobel de la Paz en 1979, muchos esperaban un discurso brillante, lleno de cifras y teoría. Pero hablé de lo que conocía, del valor de una vida, del hambre de amor, de los niños no nacidos. Rechacé el banquete tradicional y pedí que usaran ese dinero para alimentar a los pobres. Aplaudieron, pero no todos comprendieron. La fama tiene dos caras. Por un lado, me abrió puertas. Nos permitió abrir hogares en más de 100 países. Llegaron voluntarios de todo el mundo. Nacieron nuevas ramas de nuestra congregación: los hermanos misioneros, los padres misioneros, los colaboradores. Lo que empezó como una pequeña chispa, se convirtió en una red de servicio global. Pero también llegaron las críticas. Algunos dijeron que nuestras casas eran demasiado austeras, que faltaban camas, medicamentos modernos, especialistas. Otros criticaron mis posturas sobre la vida, el aborto, el divorcio. Algunos incluso dudaron de mis motivaciones, o señalaron errores en nuestra administración. Yo escuchaba. A veces respondía. La mayoría de las veces, no. Porque entendí que uno no puede detenerse en cada piedra del camino. Mi energía era limitada. Y prefería gastarla en sostener una cabeza febril, en limpiar una herida, en leer un salmo en voz baja a quien se moría. No niego que cometimos errores. Éramos humanos. Éramos muchas. Y no teníamos recursos infinitos. Pero cada hermana daba su vida, con sencillez, con entrega. Sin esperar recompensa. Una periodista una vez me preguntó si me afectaban los ataques. Le respondí con una sonrisa: Dios no me llamó a tener éxito. Me llamó a ser fiel. Hay una imagen que resume bien esa tensión. Un día, después de recibir un premio en Estados Unidos, regresé a la India. Me bajé del avión y, sin pasar por casa, fui directo al hogar para moribundos. Allí, una mujer temblaba en un rincón. Nadie la conocía. Nadie la esperaba. Me arrodillé, le tomé la mano y le dije: estoy contigo. En ese momento, el mundo entero se desvaneció. Volví a mi centro. Y ese era mi equilibrio. La fama era ruido externo. El servicio era el silencio que me sostenía. No me molestaban tanto las críticas. Me dolía más cuando la ayuda no llegaba. Cuando las burocracias impedían abrir una casa. Cuando una frontera política frenaba la compasión. Pero aún así, seguíamos. Aunque fuera con una sola hermana, un solo catre, una sola vela encendida. A lo largo de los años, algunos me idealizaron. Me llamaron santa, ángel, incluso milagro. Yo bajaba la mirada. Porque conocía mis sombras. Porque sabía cuántas veces había llorado en la capilla, sola. Cuántas noches había dudado. Cuántas veces había pedido a Dios una señal, y no había llegado. Pero también sabía algo más profundo, que el amor auténtico no necesita sentirse. Solo necesita ofrecerse. Ahora que hemos caminado juntos por los pasillos de mi historia, quiero que cierres los ojos un instante. Respira con calma. Imagina un atardecer en Calcuta. El aire huele a arroz, a incienso y a polvo caliente. En algún lugar cercano, una hermana canta una oración en voz baja.
Y en un rincón silencioso, una anciana se despide de este mundo en paz, porque no está sola. Eso era lo único que intentaba, que nadie muriera solo. Que nadie viviera sintiéndose desechado. Que incluso en medio de la oscuridad, una chispa de consuelo pudiera arder. No fui una mujer extraordinaria. Fui pequeña. Físicamente frágil. Y muchas veces, espiritualmente también. No era carismática. No era elocuente. Mi inglés tenía acento. Mi presencia pasaba desapercibida si no me vestía de blanco y azul. Pero día tras día, elegí levantarme, orar y servir. Una lucha constante, sin aplausos, sin certezas y con mucho amor. He sido testigo de cosas que no sabría explicar. He sentido ternura en medio de la miseria. He escuchado oraciones de labios que apenas podían hablar. He recibido sonrisas de quienes no tenían dientes, ni fuerzas, ni esperanza. Y en esos momentos, aunque yo no sintiera a Dios cerca, me aferraba a la idea de que Él estaba ahí, escondido en los pliegues del sufrimiento humano. Tal vez lo más difícil de mi vida no fue la pobreza que vi, sino la pobreza interior que cargaba. Esa sensación de que Dios no respondía. De que mis oraciones eran como gotas cayendo en una piedra seca. Pero aprendí que amar no es sentir, es decidir. Y yo decidí amar, incluso en la sequía. Porque sabía que el amor verdadero no depende del ánimo. Depende de la voluntad. No me molestaban los que me criticaban. Me preocupaban los que se alejaban del dolor ajeno. Los que pasaban junto a un moribundo y apretaban el paso. Los que miraban sin ver. Los que pensaban que amar es algo para santos, y no para personas comunes. Yo siempre dije, lo que hacemos es solo una gota en el océano. Pero si no lo hiciéramos, ese océano tendría una gota menos. Si hoy tú me escuchas desde tu cama, desde una silla en la cocina, desde un cuarto en silencio, quiero decirte algo. Tal vez no tengas mucho. Tal vez sientas que tu vida no tiene un impacto grande. Pero cada vez que escuchas a alguien con paciencia, cada vez que sostienes una mano, que compartes un pedazo de pan, que sonríes a quien nadie mira, estás amando. Estás sirviendo. Estás, sin saberlo, encendiendo una pequeña vela en la oscuridad. Y eso basta. Mi camino terminó en una habitación sencilla, con una cama de hierro y una cruz en la pared. Sin cámaras. Sin discursos. Solo hermanas orando y el sonido del silencio. Morí como viví, acompañada por la fe, incluso cuando no la sentía. Y si pudiera dejarte una sola cosa antes de despedirme, sería esto. Ama. Ama sin medida. Ama aunque duela. Ama aunque no te entiendan. Aunque no te respondan. Aunque no veas frutos. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Siempre encuentra un lugar donde sembrarse. Y si alguna vez sientes que caminas en la oscuridad, recuerda, no estás solo. Yo también caminé allí. Y aún en la sombra, serví.